Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 2 del segundo trimestre del año 2013. El título de la lección es Amor y Juicio, el dilema de Dios. Esta lección es una lección de esas que trae diversas parábolas para enseñarnos un mensaje que puede ser de salvación para todos aquellos que así lo reciban. Y vamos a estudiar temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿por qué Israel fue engañado y fue llamado Efraín? Ese es uno de los temas que vamos a estar estudiando durante esta semana. También vamos a descubrir cuál era la misión de Efraín y por qué le llamó novilla el Señor. Una novilla que había sido domada, como Él lo dice en su palabra. Seguidamente vamos a ver quién fue el hijo infante de Dios y por qué se le llamó muchacho a Israel. Y de esta manera vamos a seguir descubriendo el libro de Oseas y vamos a entender cómo es la compasión de Dios, si es más la compasión o menos, y qué sabremos de la ira. ¿Es más grande la ira de Dios que el amor y su compasión? Eso vamos a estar estudiando esta semana. Y para finalizar con broche de oro, el fin de la semana va a ser el tema a quienes aman más el Señor y qué hace para amarlos, sanarlos y salvarlos. Esta lección promete desvelar lo que es el amor y el juicio, conocido como el dilema de Dios. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos nuestra bendición. El versículo base para memorizar de la lección de esta semana se encuentra en el libro de Oseas, en el capítulo 12, el verso número 6. Hablando de Efraín, hablando de Judá y hablando de Jacob, este capítulo muestra una advertencia que Dios le da a Efraín, en este caso que nos ocupa la lección de esta semana. Y también menciona la experiencia de Jacob allá en Betel cuando luchó contra el ángel. Además menciona cómo él suplantó a su hermano Esaú y venció. Pero a pesar de que venció, en este capítulo, específicamente en el versículo 5, hace una advertencia y dice: mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Es una declaración poderosa. Y el versículo de memoria que nos ocupa se encuentra en el versículo 6, valga la redundancia, y dice así: tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Este versículo nos dice, a pesar de la destrucción, a pesar de las advertencias de destrucción que se predican, tú pues, vuélvete a tu Dios, o sea, busca a Dios para tener un reencuentro con Él y reconciliarse con Él. Guarda misericordia y juicio. Oiga bien, guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. No importa cuáles sean los juicios de Dios que puedan caer a la derecha o a la izquierda, nosotros hemos de confiar siempre en la misericordia y el juicio de Dios y debemos de confiar en Él siempre. La lección de esta semana, como sabemos, se llama Amor y Juicio. Este es un dilema de Dios. En realidad, Dios es amor. Su juicio es un juicio que se hará producto de que se ha desobedecido la voluntad de Dios. El pensamiento clave dice: Oseas revela más del amor de Dios por su pueblo descarriado. En otras palabras, a pesar de que su pueblo se descarría, Dios sigue amando. Es una manera muy común en toda la Biblia las expresiones, las historias mencionadas como parábolas. Por medio de las parábolas, Dios da grandes enseñanzas. Jesucristo habló de muchas parábolas. Y en el libro de Oseas se presenta, así como la lección de la semana pasada, acerca del esposo y la esposa, y vimos la infidelidad de la esposa de Oseas. En este estudio de esta semana vamos a hablar acerca de lo que sería la parábola del padre y del hijo. Y de esta manera, estas metáforas bíblicas
vamos a ver por qué Dios la usa y qué lección nos da a través de esta enseñanza. La lección del día domingo, su tema es fácilmente engañados y sin entendimiento. Y vamos a leer lo que es una gran advertencia que Dios le da a el pueblo de Dios, o sea, Israel, llamado en este caso Efraín. Oseas 7, versículos 11 y 12 dice así: Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Los castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Dios está diciéndole aquí lo que se ha dicho que va a acontecer. Eso es lo que va a acontecer, lo que se ha predicado, que vendrá juicio, vendrá retribución a todo aquel que desobedeciera la palabra de Dios. Y en este caso Dios está dando una advertencia. ¿Qué es lo que pasaba? Dice aquí que Efraín era el nombre del hijo menor de José, lo cual es ciertamente bíblico, y era el nieto favorito de Jacob. Como Efraín era el nombre de la tribu principal del reino del norte de Israel, ese nombre se aplicó a todo el reino, así como el nombre de Judá se aplicó al reino del sur. ¿Qué es lo que estaba pasando? Había un problema entre Egipto y Siria. Un problema es algo que usted y yo podemos solucionar. O sea, usted sabe que hay un problema, sabe cómo solucionarlo. Pero en este caso había un dilema. El dilema es cuando usted tiene un problema, tiene otro y no sabe cómo solucionar ninguno de los dos. No sabe qué escoger. Y lo que pasaba, dice, que en ese camino, o sea, el camino que llevaba al pueblo de Palestina, que unía las fértiles cuencas del Nilo y del Éufrates, era un botín muy codiciado por el cual luchaban estos dos poderosos imperios, hablando de Egipto y de Siria. Ellos estaban peleando por ese territorio palestino. Entonces Israel, que era Efraín, decía, bueno, ¿qué hago? Si los egipcios me llaman para hacer alianzas con ellos, yo me voy a Siria. Y si los asirios me llaman, me voy a Egipto. Entonces ellos estaban haciendo alianzas humanas. Y este era el problema. Israel se compara como un pájaro sin entendimiento que se deja atrapar por una red del cazador. En este contexto, busca ayuda en otras naciones. Era un acto de rebelión contra Dios. Su pacto no era con Asiria, no era con Egipto, era con Dios. Y a Dios tenía que ir Israel, o sea, Efraín. Una alianza con el poderoso imperio asirio o con el ambicioso Egipto demandaría que Israel reconociera la supremacía de los dioses de estos dos superpoderes. En otras palabras, al hacer alianza con los asirios, tendrían que adorar a los dioses asirios porque entrarían en alianza y se contaminarían al hacer alianza. Si hacían alianza con los egipcios, también se contaminarían con los egipcios y terminarían adorando a los dioses egipcios. Dice, los reinos de Israel y de Judá fueron atrapados en esa rivalidad internacional y quedaron agobiados por dos rivales. Israel no tenía confianza espiritual en su Dios y cayó en la desesperación y recurrió neciamente primero a uno y después al otro, en busca de ayuda que solo podía convertirse en una trampa para su propia seguridad nacional. Dios les había dicho, no hagáis alianza con estas naciones paganas, pero ellos desobedecieron porque se encontraban en un dilema: Dios, Egipto o Asiria. Ellos tenían que escoger a Dios. Este es el dilema de todo ser humano. Todos en algún momento llegamos a un gran conflicto en nuestra vida: si seguimos las cosas de este mundo o seguimos al Dios vivo. Y ese era el problema de Efraín. Ellos fueron engañados fácilmente porque no tenían entendimiento. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Fue llamado por Egipto, se fue con Asiria. Fue llamado con Asiria, por Asiria, se fue con Egipto. Y lo que ellos tenían que hacer era seguir los caminos del Señor. Los reinos de Israel y de Judá fueron atrapados en esa rivalidad internacional. ¿Por qué? Porque le faltó fe y confianza en Jehová Dios. Continuemos con la lección de esta semana. Aprendamos de la lección del día lunes, que el tema es una novilla domada. La lección del día lunes, su tema es una novilla domada. ¿Qué mensaje de Dios
le envía a su pueblo aquí. ¿Cómo entendemos la frase hasta que Él venga y les envíe lluvia de justicia? En realidad, en el capítulo 6 se presenta que Dios enviará la lluvia temprana y la lluvia tardía. Pero aquí nos dice en Oseas capítulo 10, versículo del 11 al 13, que Efraín fue dócil y que llevaba prácticamente un yugo muy fácil. ¿Por qué? Porque Efraín, o sea Israel, estaba de esta manera sacando ventaja con los egipcios y con los asirios. El hijo de Dios, Efraín, es comparado con una novia adiestrada que le gustaba trillar porque podía comer mientras trillaba. Así, en lugar de ser productiva, la existencia de Israel había estado centrada en sí misma. Cuando Dios pusiera el yugo a Israel para trabajar en campos abiertos, como debería hacerlo la nación, la justicia y la bondad crecerían. En los tiempos bíblicos, el yugo era un instrumento de servicio y los animales jóvenes eran entrenados para trillar. Trillar significa pisar, pero posteriormente estos mismos animales eran adiestrados para arar la tierra, que fueran capaces de romper la tierra con un arado que tenía que jalar. Entonces, de esta manera, en vez de arar Efraín, iba a arar Judá, hasta que viniera la justicia y el amor. En otras palabras, si ellos sembraban injusticia, cosecharían grandes calamidades y problemas y destrucción como pueblo de Dios. Dios tenía un plan similar en su adiestramiento para Israel. Él pondría un yugo sobre el cuello de Efraín para hacerlo trabajar duramente, arando y rompiendo el suelo. En otras palabras, preparar la tierra para la siembra. Y al sembrar amor y justicia, lo que vendría era un testimonio para que tanto Egipto y Asiria aprendieran del mensaje de Dios a través de su pueblo Efraín o Israel. En Oseas 10:12, el profeta presenta lo que Dios desea de Israel mediante la obediencia de su palabra. La justicia y amor perseverante eran los dones prometidos por Dios a su esposa cuando se renovara el pacto. Así es que mientras ellos sembraran injusticia, estarían ellos preparándose para destrucción. Solo buscando a Dios y su voluntad podía Israel liberarse del castigo venidero. La puerta de la misericordia todavía estaba abierta para un posible arrepentimiento de parte del pueblo escogido de Dios. Así es que podemos ver vez tras vez la amonestación, el amor de Dios llamando a su pueblo, tratando de conquistarlo si ellos se dejan conquistar. La amonestación de sembrar justicia tiene que ver con las relaciones de persona a persona. La búsqueda de Dios tiene que ver con la relación entre Dios y su pueblo. Romper el suelo representa la reforma y renovación espiritual y social. Dios y su pueblo trabajarían juntos en una relación mutua para traer bendiciones a la tierra. El resultado sería un florecimiento glorioso que llenaría toda la tierra. Así es que, como dijo Jesús, aprended de mí y sed mansos y humildes de corazón. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Y cuando nosotros trabajamos en conjunto con el Señor, veremos grandes milagros de salvación para aquellos que todavía no conocen al Señor. Aprendamos de la lección del día martes, que su tema es un hijo infante. Continuemos con esta lección. Muy bien, la lección del día martes es una lección para descubrir por qué Dios le llama un hijo infante y por qué Dios le llama a Israel muchacho. Dice el libro de Oseas capítulo 11 versículos 1 y 3, dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, en otras palabras, en su juventud, y de Egipto llamé a mi hijo. Enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. En otras palabras, Efraín fue guiado por Dios, pero no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Como todos sabemos, cuando un niño, o sea, es infante, es un niño. Algunas veces es dócil, pero algunas veces los niños son rebeldes. La parte más difícil es cuando se llega a la adolescencia. Pero Dios le llama aquí a Israel, o sea, a Efraín le llama muchacho. Era un joven, era un mozuelo, era un infante. Un infante es aquel que depende totalmente
de alguien que lo cuida, lo mantiene. Así como un padre tierna y pacientemente enseña a un niño a caminar tomándola de la mano para evitar que caiga, así Dios cuidó de Israel desde los mismos comienzos. En otras palabras, Dios estuvo al cuidado de su pueblo siempre. Pero entonces, ¿por qué cuando recibía castigo Israel? Bueno, sigo leyendo. Dios, quien ama y perdona, es el corazón del mensaje de Oseas. O sea, ese es el mensaje de Oseas. Aun cuando Él aplica disciplina, es profundamente compasivo. Su ira puede ser aterradora, pero su misericordia está más allá de la comprensión. En otras palabras, no debemos de tener temor ni miedo al juicio, porque el temor echa fuera, perdón, el amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, y usted y yo no tenemos que tener miedo al castigo o a la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama castiga. Seguidamente la lección de este día nos muestra cómo Dios en su palabra revela claramente cuál es el papel del padre con los hijos. Y este es un papel bien difícil porque nadie quiere disciplina, nadie quiere que le enseñen y mucho menos que le castiguen. El Deuteronomio 5:8 dice: reconoce a sí mismo que como a su hijo castiga a Dios, a su hijo, como el hombre castiga a su hijo, así Dios también castiga. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. En otras palabras, hay que castigarlo porque el amor lleva también disciplina. Al que el Señor ama, castiga. El libro de Hebreos 12:6. Y la que me gustó poderosamente es la de Revelación o de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19. Tal vez se acuerdan que al comienzo les dije, este tema se me hace relacionado a Apocalipsis 13, al comienzo de la lección. Entonces dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la solución? Dios no quiere castigar a nadie. Lo que Él quiere es que seamos celosos y nos arrepintamos. Por medio de Moisés, Dios informó al rey de Egipto que Israel era su hijo especial. Todas las naciones de la tierra, toda nación, tribu y lengua y pueblo somos hijos de Dios. Sin embargo, Israel era un pueblo especial. Son hijos e hijas de Dios. La nación hebrea fue elegida por Dios para ser un hijo primogénito con privilegios especiales. En otras palabras, todos somos hijos de Dios, pero Israel fue un pueblo escogido, el pueblo que Dios escogió. Lo que hace un padre con el hijo, así lo hace Dios con sus hijos. Lo que hace un hombre, un ser humano con su hijo de disciplinarlo, así hace Dios con sus hijos. Todos los que en este mundo prestan servicio a Dios o al hombre reciben una educación preparatoria en la senda del dolor. Oiga bien, cuanto mayor sea la confianza y más elevado el servicio, más estrecha será la prueba y más severa la disciplina. Entre más grande es la responsabilidad, más privilegio, pero es más serio. Entonces Dios tiene que disciplinar, entrenar, enseñar para que podamos funcionar en la misión. No hay dudas, cualquier padre que ama a sus hijos lo disciplina y siempre para bien de ellos. Si los seres humanos caídos con fallas hacen esto, ¿cuánto más podemos confiar en el amor de Dios por nosotros, aún durante los momentos de prueba? No tenemos que tener miedo al castigo, no tenemos que tener miedo a la disciplina, no tenemos que tener temor a los juicios de Dios. Hemos de ser celosos y arrepentirnos, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Llénate del amor de Dios. Cree que Él te ama, que tú eres su especial tesoro. Yo soy su especial tesoro. Dios te ha elegido y Dios me ha elegido a mí, como eligió al pueblo de Israel. Somos sus hijos, somos sus criaturas, somos sus infantes. ¿Cómo interpretar las pruebas? Algunas veces es difícil saber si es Dios o si es el enemigo. Lo que nos pasa en la realidad, muchas veces no lo entendemos. Entonces, en la escuela del dolor, que muchas veces Dios nos está disciplinando, Dios nos está preparando y entrenándonos para una posición mejor y más elevada. Aprendamos de la lección del día miércoles con el tema que es: la compasión es más fuerte que la ira. La lección del día miércoles tiene un gran contenido teológico porque en ella se encuentra la compasión
que es más fuerte que la ira de Dios. Y este es un tema muchas veces mal comprendido aún por nosotros los que nos llamamos cristianos. En este día se mira cuán grande es el amor de Dios para su pueblo y cómo el propósito de Dios con el Evangelio eterno no es otra cosa más que alcanzar al pecador, salvarlo, siempre y cuando él venga a sus pies arrepentido por sus faltas. Leo literalmente el encabezado que es Oseas 11, versículos 8 y 9. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adna o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios le está diciendo aquí a Efraín, quien es llamado también Israel, le está diciendo, ¿cómo yo te voy a destruir? Dios es el creador de su pueblo. Dios es el redentor de su pueblo a través de Jesucristo. ¿Cómo va a destruir a su propio pueblo? Las palabras, o los nombres, mejor dicho, de Efraín y de Israel tienen un gran y poderoso contenido. Efraín era menor que Manasés. Y estos dos muchachos, Manasés y Efraín, recibieron una bendición. Pero la bendición cayó sobre Efraín. Efraín significa fecundo, significa fructífero, significa como siervo. Un siervo es como un venadito, un muchachito, un animalillo que no entiende la vida. En otras palabras, como dijimos anteriormente, era un muchacho, era un infante y no entendía la vida. Y el nombre Israel significa aquel que lucha con Dios y que ha vencido. En otras palabras, Dios le está diciendo, ¿cómo podría abandonarte a ti fecundo, a ti siervo, muchachito? ¿Cómo te voy a abandonar, oh Israel, el que lucha con Dios y vence? No puedo dejarte. Este pasaje sirve como una ventana al corazón de Dios. ¿Entregará Dios a su hijo rebelde para ser apedreado a muerte como lo demanda la ley? ¿Será que Dios quiere destruir a su pueblo y de una manera acabar con él por haber errado, por haber pecado? Escucha lo que sigue diciendo. Aunque el pecaminoso Israel merecía la destrucción total de Dios, en su misericordia duradera sigue amando a su pueblo mientras lucha para que se arrepienta. Algunas personas dicen, y hermanos de la iglesia, acuérdense de la mujer de Lot, cómo Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Y eso es cierto. Ellos hacen alusión a que Dios está allí tratando de esperar que tú te equivoques, falles o peques para destruirte. Pero esto es un error. Sigo leyendo. En el tiempo de Abraham había 5 ciudades sitiadas en el valle del Jordán al sureste del Mar Muerto. Estas 5 ciudades fueron Sodoma, Gomorra, Adna, Seboín y Zoar. Pero de estas 5, 4 fueron prácticamente taladas, fueron sitiadas y hubo una mortandad terrible. Los nombres de las otras 4 ciudades llegaron a ser proverbiales por la destrucción total que cayó sobre ellas a raíz de sus caminos malvados y su falta de disposición de arrepentimiento. Todo aquel que no se arrepiente ante Dios al pecar, sin duda, irremisiblemente morirá. Sigo leyendo. El amor de Dios procura atraer sanidad y salud y restauración a su pueblo. El propósito de la disciplina es corregir, enmendar, reconciliar y nunca destruir, mucho menos vengar. Así es que muchas personas, aún cristianos profesos, no entienden estas cosas y este aspecto de Dios. En cambio lo ven como vengativo, airado, buscador, como que anda buscando encontrar fallas para castigar a sus pecadores. Aún peor, algunos creen que quemará a los perdidos en el infierno por toda la eternidad. Ese no es el Dios que yo conozco. Dice, esto, sin embargo, no es el cuadro de Dios que se presenta aquí. Dios es amor, Dios es misericordia. Es tan alto su amor y tan profundo que no lo puedo abarcar. Es tan ancho que no hay manera. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sigo leyendo los versículos que tienen que ver con esta lección. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, quien llevó sobre sí mismo nuestros pecados, sobre el cuerpo, sobre el madero. ¿Para qué?
para que de esta manera nuestros pecados cayeron sobre él como maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley o de las consecuencias de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. La compasión de Dios es más fuerte, es más grande que la ira, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Estudiemos la lección del día jueves y veamos qué nos enseña con su tema, que es sanados, amados y alimentados. Muy bien, la lección del día jueves, su título es sanados, amados y alimentados. Algunos eruditos antiguos consideraban a Dios tal como es revelado en el Antiguo Testamento, como severo y no perdonador, en contraste con Jesús como es revelado en el Nuevo Testamento. O sea, Jesucristo es mostrado como compasivo, tierno y amoroso. Sin embargo, algunos eruditos insisten en que Dios parece ser severo y nada perdonador. En el libro de Oseas se encuentra un mensaje bien claro. En Oseas 14 muestra cuán equivocado es esa conclusión que revela este capítulo del amor de Dios por su pueblo, hablando de Oseas 14. ¿Qué es lo que revela? Lo vamos a leer brevemente en Oseas 14, versículo 1. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Ese es el mensaje del profeta. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Decirle: quitad toda iniquidad y acepta el bien, y te ofrecemos la ofrenda de nuestros labios. Este era el mensaje que les traía el profeta. Y el mismo profeta más adelante responde como que fuera Dios en el versículo 4. Dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. En otras palabras, Dios retira su ira y lo que da es amor y misericordia. Alguna gente todavía no ha entendido el carácter de Dios. Dios es santo, Dios es justicia, pero más que eso, Dios es amor y misericordia. Si no, pregúntenle a Moisés cuando lo vio a través de la piedra. Él exclamó: Jehová, Jehová, clemente, tardo para ira, grande en misericordia. Él lo vio con todo su amor y magnificencia. El último capítulo de Oseas es un clima apropiado para el mensaje proclamado por el profeta. Reafirma la promesa de que Dios dará salvación. El pueblo de Israel o de Efraín tenía que reconocer su pecado. Y número 2, tenía que traer una ofrenda. Más que una ofrenda de un animalito para ser sacrificado, ellos tenían que traer una ofrenda de labios. Dice: más que traer un animal como sacrificio, la gente debería traer palabras de arrepentimiento como ofrenda de gratitud. El problema de Efraín o de Israel era el siguiente: ellos tenían que reconocer, tenían que hacer un pedido de que Dios quitara su culpa. Ellos eran culpables y tenían que pedirle a Dios que les quitara esa culpa. Número 2, tenían que renunciar a depender de las otras naciones. ¿Por qué? Porque ellos dependían de alguna manera de las otras naciones y por eso habían hecho algún tipo de pacto con ellos, yéndose a los dioses Baales. Y el número 3, ellos debían rechazar totalmente la idolatría. Luego de una confesión penitencial del pueblo, Dios respondería con una serie de promesas. La principal de ellas era la curación de las enfermedades del pueblo por el médico divino. Y entonces podemos ver más adelante en Oseas 14 que Dios promete, dice, como mandar un rocío para refrescar la tierra y que la tierra produzca. Asimismo, le da la promesa que será como el olivo. El olivo daba aceite, daba sombra, y también ese aceite era usado para alumbrarse o como combustible. Además, le da la promesa de restaurar el aceite. También le da la promesa de que serán como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano era un árbol, o es un árbol que se utilizaba para crear templos, para hacer cosas maravillosas. Su madera era muy apreciada y las raíces plantadas por Dios producirían tal abundancia de plantas nuevas que Israel llegaría a ser un jardín lleno de bendiciones para todo el mundo. Imagínense usted, con solo arrepentirse,
vendrían tantas y tantas y tantas bendiciones que el mundo entero sería beneficiado por el arrepentimiento de Israel o de Efraín. Algunas veces tenemos que llenar ciertas condiciones para recibir la bendición de Dios. Hay promesas que son condicionadas y si hacemos ciertas cosas, Dios hará grandes cosas. Así es que necesitamos aferrarnos a esas promesas, pero más que eso, necesitamos reconocer nuestras faltas y traer ofrendas de labio de arrepentimiento al Señor para que el Señor abra las ventanas de los cielos y nos dé bendiciones hasta que sobreabunde. Tengamos la conclusión de la lección de esta semana, recibamos total bendición con esta lección que ha sido de gran refrescamiento para nuestro corazón. Qué tremenda lección ha sido la de esta semana, que el título fue Amor y Juicio, el dilema de Dios. Esta semana pudimos descubrir cómo el amor y la misericordia de Dios son más grandes que todo el universo entero. Dios había hablado siempre a través y por medio de la naturaleza. Él también habló a través y por medio de los patriarcas y por los profetas. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente a todo el pueblo. A través de los largos y oscuros años durante los cuales un gobernante tras otro se destacaba en atrevido desafío al cielo y hundía cada vez más a Israel en la idolatría. Dios mandó mensaje tras mensaje a su pueblo apóstata. Mediante sus profetas le dio la oportunidad de tener la manera de la apostasía y de regresar a Él. Dios quería que su pueblo parara ese tipo de idolatría y deseaba grandemente que Israel viniera a sus brazos y Él, como un padre amante, tenía siempre la disposición de recibirlos y perdonarlos siempre que ellos se arrepintieran. La lección de esta semana nos dio 5 conceptos que a mi juicio son de gran bendición y una gran enseñanza para nuestras vidas en este tiempo cuando la vida parece desviarse del propósito de encontrarnos con Dios. Por ejemplo, el tema número 1, que fue fácilmente engañado y sin entendimiento. Efraín, o sea Israel, tenía el dilema que si Egipto lo llamaba, se iba para Siria. Y si se iba para Siria, y si lo llamaba Siria, se iba para Egipto. Y de esta manera estaba siendo fácilmente engañado. ¿Por qué? Porque tenían negocios con Siria y con Egipto los israelitas. Y ellos estaban empezando a depender de esa nación y se empezaron a mezclar hasta llegar a ser idólatras como ellos. El concepto número 2, en la cual presenta a el pueblo de Israel como una novilla domada. Efraín había sido como una novilla domada, dócil, había sido obediente a los egipcios y también a los asirios, pero Judá tenía que enseñarle a arar el surco para que así pudieran sembrar la tierra y dar frutos de arrepentimiento. El tema número 3, este concepto, un hijo infante. Un hijo infante, un pequeño muchacho, un adolescente, es amado, es disciplinado y es entrenado para que pueda tener frutos de bendición y de salvación. Y de esta manera se le llamó a Israel muchacho, se le llamó a Israel infante, se le llamó como el mozuelo o el siervo del cual hablamos esta semana. Y el concepto número 4, que fue la compasión, es más fuerte que la ira. Pudimos ver claramente cómo Dios es amor, Dios es misericordia. Dios no está allí esperando pendiente que usted se equivoque o que yo falle para castigarnos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y tiene los brazos abiertos como un padre amante para sus hijos. ¿Qué diremos del tema número 5? Sanados, amados y alimentados. Este concepto es un concepto bien poderoso, porque en él se presenta la restauración y la salvación que Dios ofrece. Son promesas condicionadas que si tan solo reunimos los requisitos, Dios promete darnos bendiciones hasta que sobreabunde. Su tema fue sanados, amados y alimentados. Esta fue la lección número 2 del segundo trimestre del año 2013.
Y les quiero ahora pedir, si les gustó esta lección, por favor, déjenos su comentario, qué es lo que piensa de ella. Pero además, les quiero dejar esta pregunta en el aire para que usted la responda. Cuando un ser humano o un cristiano está pasando dificultades, ¿es Dios que lo está castigando o es el enemigo que está tratando de destruirlo? Y pregunto más, ¿será que nosotros como padres debemos de castigar fuertemente a nuestros hijos si se equivocan? ¿O debemos dejarlo a la libertad, que hagan lo que quieran y no ponerles ni disciplina ni tampoco ningún control? Por favor, déjeme su respuesta allá abajo. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática y los espero la próxima semana con la lección número 3, que el tema es Un Dios Santo y Justo, el libro de Joel. Gracias por visitarnos. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios los bendiga y los espero la próxima semana.